acá en nuestra América y por supuesto es momento de charlar con el que más sabe de todo esto, porque tengo en línea a mi ya amigo Juan Venturino. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por esa maravillosa presentación. Feliz de estar conversando esta tarde con ustedes. La verdad, Juan, es que como siempre cuando ocurre algo en nuestra, como digo, en nuestra América, lo primero que pensamos es en vos. Esta vez Perú es noticia y una vez más el atentado contra la democracia, ¿no? Sí, por supuesto, contra las instituciones y demostrando una vez más, tristemente, ¿no? Esa carencia que tiene Perú y que mantiene, lamentablemente, en la fortaleza democrática, ¿no? Porque lo que pasó es muy triste por donde se lo mire. En un aspecto, el primer aspecto que podemos decir es qué lo lleva a Castillo a tomar semejante mala decisión y luego después, obviamente nosotros podemos especular, tiene que ver con haberse metido de alguna manera con algunos intereses que, como bien sabemos, poco se dice, pero bien sabemos que hay algunos intereses que no deben tocarse. Sobre todo los intereses de algunos sectores, los intereses de algunos del círculo rojo, como les gusta llamarlo, que si uno los toca, bueno, esas fibras se ponen muy sensibles, ¿no? Sí, Y Juan. entonces hacen todo lo que está a su alcance para desestabilizar. Hay estado de emergencia en este momento, ¿no? Ese estado de emergencia, tienen que definir cuándo van a ser las elecciones. Vos hablas del círculo rojo, esto tiene que ver un poco con el medio ambiente, con el ambientalismo, con esto de ser parte del bosque del Amazonas, con el Machu Picchu, ¿con qué tiene que ver? Porque la verdad es que, ¿cuál Bueno, es el objetivo de los antidemocráticos? Bueno, en realidad el objetivo de los antidemocráticos tiene que ver básicamente con lo siguiente. No es que ellos tengan un planteo específico. Ellos lo único que quieren es mantener sus intereses como los han mantenido hasta ahora, en una región de alguna manera vulnerable en ese sentido, o más permeable a estos vaivenes, ¿no? Basta ver, por ejemplo, en la Argentina lo que pasó hace días nada más, digo, con este dólar que se escapaba. No era un dólar que se escapaba porque era un dólar loco. Hay algunos que estaban muy interesados en desestabilizar. Este es un solo ejemplo, digo, para muestra en cancha con un botón, para entender qué pasa cuando uno toca estas fibras sensibles. Yo creo que son varias cuestiones. En principio lo que dijeron es, si sigue este señor, nosotros tenemos muy complicados nuestros intereses. Y nosotros no queremos tener complicados nuestros intereses, no queremos que nadie se meta con nuestros intereses. Entonces, ahí aparece la segunda discusión. ¿Por qué este señor va a meterse con nosotros? Nos va a tocar. Entonces, ahí aparece la presión y obviamente lo más interesante de esto es que quienes hacen esto no tienen nombre y apellido, no ponen su rostro. No dicen soy yo, me gané votos suficientes, quiero representar ahora. No, todo lo contrario. Son los sin rostro, son los banqueros, son los de la industria minera, ¿sí? Son aquellos que financian campañas de la derecha. Estos son esos sin cabeza, sin rostro, los que obviamente desestabilizan. Pero no desestabilizan hoy en Perú. Desestabilizan o vienen desestabilizando los últimos 35 años y no es Perú solo. Es por lo menos, te diría, el mundo entero, pero principalmente se siente en la región, en esta región, ¿no? Sí. Porque ellos saben lo que vienen a buscar. Seguro. ¿No? Y además entiendo yo, y ya lo hemos hablado alguna vez, esta vocación de que la gran potencia, nosotros todavía no nos dimos cuenta, o sí algunos, de la gran potencia que somos, los del Cono Sur, la gran potencia que somos, y ellos sí lo vieron, todos los demás lo vieron, y la verdad es que le temen a todo esto, ¿no? Me parece. Yo diría, lo único que le pondría, le cambiaría a esa frase, que de hecho suscribo al pie, es que pudiéramos ser. Yo le pondría un potencial, y te voy a decir por qué. Porque en realidad ha trabajado mucho la desunión, la división, y sobre esa división, sobre esas fisuras, son sobre las que ellos se hacen fuertes. ¿Sí?
Hablando en cuestiones futbolísticas, le faltó un hombre en la defensa. Y ahí es donde ellos ven el hueco. Claro. En esas divisiones, que lamentablemente la Argentina tiene, Perú tiene, que tienen que ver con una visión ideológica opuesta del mundo, es donde ellos, ahí es donde se hacen fuertes. En esas divisiones, en esta grieta que nosotros tenemos aquí en la Argentina, y que obviamente la tiene Perú, es donde ellos desarrollan sus fuerzas, y donde, de alguna manera, imponen su verdad. Este es el punto en el que nosotros tenemos que revisar, digamos. Ese es el punto doloroso. Sí, claro, sí, claro. Y además, digo, es una herida donde cada tanto se echa sal y ahí saltamos todos y ese es el problema. Porque si vos te pones a analizar la historia de los Estados Unidos, por ejemplo, desde hace muchísimos años, los yanquis están de un lado o están del otro. Están del lado popular de los demócratas o los otros. Entonces, digo, nosotros estamos transitando por ese camino, ¿no? Los populares o los conservadores, vamos a ponernos ese nombre, estamos transitando por ese camino, necesitamos un proceso de aceptación, pero por sobre todas las cosas, quienes tienen que aceptar lo que nosotros elegimos, o lo que elige la mayoría, son los poderosos, los que tienen el dinero, esos son los que tienen que aceptar lo que nosotros elegimos, ¿no? Mira, reconozcamos nosotros lo siguiente, la Argentina, nosotros creemos que en realidad el destino de los argentinos está determinado por, bueno, no somos de los 47 millones en capacidad de votar y de decidir, digamos, serían algunos menos, pero vamos a suponer 40 millones de argentinos. De los 40 millones de argentinos, en realidad, el destino de la nación la deciden 35 familias y 14 corporaciones. Esas son las que deciden el destino de la Argentina. Y ahí está nuestro mayor problema. Nos quieren hacer creer, los medios masivos de comunicación, los formadores de opinión, los mercenarios de turno, que se trata de eso. Y en realidad es todo lo contrario. Algunos grupos económicos, de la banca, del agro, de determinadas organizaciones, digo, no solo la rural, si nos gusta pensarlo, digo, hay algunos grupos de la industria metalúrgica concentrada prácticamente en 2 familias, y podríamos seguir nombrando que ellos son los que deciden el destino de la nación. Yo me pregunto, un ejemplo que lo digo siempre y no me voy a cansar de decirlo, la razón por la que la Argentina tiene una economía bimonetaria. Mucha gente se ve tentada a pensar que se debe por, de alguna manera, un descreimiento en la moneda nuestra, claro, por las fluctuaciones precisamente de política económica. Y es todo lo contrario. Para sorpresa de muchos, no se debe a eso, a la desconfianza en nuestra propia moneda, que obviamente está bien acostumbrada a las devaluaciones, microdevaluaciones, que tienen que ver con otra cuestión. Se debe más bien a la maximización de ganancias de algunos grupos que se pueden contar con los dedos de una mano, o a lo sumo necesitamos algunos dedos de la otra. Sí. Este es el problema. Lo que pasa es que, fíjate vos, ¿por qué no se habla de eso? Sí, la verdad no lo sé, me estás haciendo una pregunta que no te puedo contestar, no supongo que porque los medios también... Es que en realidad me parece fundamental la pregunta en sí mismo, ni siquiera es importante la respuesta. Claro. Te voy a decir por qué es importante la pregunta, porque la pregunta sola se hace un disparador. Sí, total. Después vemos si la respuesta nos convence o no nos convence. La pregunta ya es válida por sí misma. Sí, claro. ¿A quién le es funcional? ¿A quién le sirve que la Argentina tenga una economía bimonetaria? Y ahí es donde por ahí aparecen algunos ensayos de respuesta. ¿Esto por qué hablo de la Argentina si estamos hablando de Perú? Porque vale igual para Perú. Cambiar la bandera, cambiar la población, cambiar la ubicación geográfica. Y eso es lo mismo. Sí. Vamos a preguntarnos si queremos que Perú sea extractivista o no, si necesitamos, si el mundo, y ahí aparecen, bueno, ¿quién es el mundo? Bueno, son esas 40, 50, 100 corporaciones, de alguna manera las culpables de la mayoría de la contaminación, de la máxima concentración de la riqueza, porque hasta ahí diría, no pasa nada con la concentración de la riqueza. No. La concentración de la riqueza tiene una contracara, que es la enorme desigualdad del mundo en el que vivimos. Exacto, tal cual. Entonces, ahí es donde aparece el eje. Pero fíjate vos, me parece, insisto nuevamente, más importante que yo lo diga, más importante que la respuesta que podamos
hacernos es, ¿por qué no aparecen estas preguntas? Sí, en tal caso nos mecanizaron de manera tal que, bueno, tenemos que aceptar todo como está, y la verdad es que haciendo este análisis con vos o escuchándote analizar la situación de toda América, porque tiene que ver con todos, son circunstancias repetitivas donde pasan cosas que vienen pasando desde hace mucho tiempo. Esto de la riqueza concentrada y la no redistribución de la riqueza es una cuestión de inequidad que sufrimos y vivimos hace 200 años. Exactamente, y que tiene que ver desde la colonización hasta esta parte, unos colonizados y otros colonizadores. Sí. Hay un colonialismo real del azote y otro colonialismo mental, que es como nos enseñan a pensar, pero por sobre todas las cosas, insisto nuevamente, además de reinventarnos, de repreguntarnos, tiene que ver con esta idea. Sí. ¿A quién le es funcional esta cuestión? ¿Y por qué esto no se puede hablar? Esa creo que es la pregunta esencial que deberíamos hacernos, no yo y vos, con nuestro rol, con nuestra obligación, con nuestra enorme responsabilidad en la comunicación. Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer todos, para que luego cada ciudadano de a pie también se la haga. Seguro. Y en este análisis también me parece que lo que debería entrar es que estos interrogantes los tenemos a partir de la educación. Cuando hay una educación segura, de calidad, con una educación que invita al pensamiento crítico, es ahí donde... Exactamente. ¿No? Es ahí. Diste en la tecla. Yo te diría, más, además de la educación, esta capacidad de permitirnos el libre pensamiento. Exacto. Libre pensamiento que está, obviamente, no solo censurado, sino castigado prácticamente por todos. Digo, el libre pensador es de alguna manera el que hace el asado, lava los platos y ni siquiera prueba la comida. Bueno, de alguna manera el libre pensador sí la paga 2 veces. Pero también es cierto que con el libre pensamiento llegamos a este lugar, ¿no? A un lugar maravilloso, verdaderamente libre, ¿no? A ser, como digo yo siempre, verdaderos hijos de la duda filosófica. Vos sabés que Rita Segato casualmente lo que dice es esto, ¿no? Yo tengo el privilegio de poder pensar libremente. Absolutamente. Y eso es algo que tenemos Es una todos. Enorme privilegiada por dos. Sí, claro, Primero por pensar. Sí, claro. Y segundo por hacerlo libremente. Libremente, claro, por supuesto. La verdad que como siempre es un gusto escucharte, Juan. Ojalá que en algún momento pudieras estar aquí con nosotros en los estudios, aunque sea un ratito y que podamos charlar un poquito más extenso. Te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, seguramente en algún momento nos volveremos a escuchar antes que termine este 2022, pero por sobre todas las cosas, gracias por atendernos siempre. Por favor, el agradecido soy yo. Primero por la invitación, segundo recojo el guante y vamos a hacer que eso suceda. Dale. Nos vamos a encontrar, digamos, ahí sí, en presencia. Sí. Y además feliz, digo, de que haya espacios de periodismo independiente, donde uno realmente se hace estas preguntas tan más que necesarias, imprescindibles y sobre todo incómodas, que debemos hacernos si realmente queremos un país mejor y un mundo mejor, ¿no? Gracias, Juan. Un abrazo muy grande. Abrazo a vos y a todo el equipo que me tienen tanta paciencia, que buscamos el horario. Sí. Esos productores que realmente buscan la manera de que podamos hacer que esto suceda. Que todo funcione. Hacer que esto suceda. Tal cual. Gracias, Juan. Un abrazo. Abrazo a vos y a todo ese equipo. En la mañana, al mediodía, a la tarde, los fines de semana, Radio Noticias, en vivo, siempre. Pausa, Radio Noticias, 105.7. Tienda de jardinería Norte. La mejor calidad en productos para tu jardín, macetas, tierras, sustratos, fertilizantes, plaguicidas, todo.